En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy es de San Mateo, del capítulo 5, del versículo 13 en adelante. Él nos viene a hablar dos realidades: la sal y la luz. Jesús dice: ustedes son la sal y ustedes son la luz. No está diciendo que nosotros vamos a ser la sal de la comida, ni la luz eléctrica. Simplemente es un ejemplo. Jesús dice: ustedes son la sal. ¿A quién le está diciendo? No a todas las personas, no a todo el mundo, a los creyentes. Ustedes son la sal. ¿Y ustedes saben lo que significa la sal? La sal es la que da sabor. O sea, que las demás personas a nivel espiritual están sin sabor, no tienen sabor. A nivel espiritual están desabridos. El mundo no conoce a Cristo, no tiene sabor. No conoce el Evangelio, no tiene sazón, les falta. Y dice Jesús: bueno, para eso están los cristianos en medio del mundo, para darle sabor cristiano, sabor del Evangelio, sabor de fe, de esperanza y amor al mundo. Para eso están los cristianos. Ustedes son la sal de la tierra. Pero no solamente para darle sabor. La sal preserva. Preserva. Ustedes agarran una carne y le echan sal, no se daña. Preserva. De que el mundo no se pudra. Que la humanidad no se pudra en el pecado. Que no se pudra en el pensamiento de los hombres. Entonces, ustedes son la sal. O sea, no permitan que el mundo se pudra en el pecado. Vamos a ayudar a que la gente salga del pecado, se preserve, no se contamine, no se dañe, que el mundo no se dañe. Pero cuando Jesús dice: ustedes son la sal, significa que el mundo todavía no está salado con la sal del Evangelio y se está pudriendo, y es culpa del cristiano. Si miramos ahorita el ejemplo que pone Jesús, porque si la sal pierde su sabor, o sea que hay opción a perder el sabor. Si la sal pierde su sabor, yo creo que Europa está perdiendo el sabor, está perdiendo el Evangelio, está perdiendo la mirada cristiana. Pero no solamente Europa, el mundo está perdiendo el sabor, los cristianos están perdiendo el sabor. Estamos visitando las tumbas, las catacumbas de los cristianos. Y aquí, cristianos que tenían sabor, que eran sal
que gracias a ellos el Evangelio se extendió. Estamos en Roma. Roma no es el origen del cristianismo, es donde se extiende el cristianismo, donde se extiende. Aquí llegó el Evangelio y se extendió. Todos los caminos conducen a Roma. Entonces Roma extendió el Evangelio a todas partes. Y estamos aquí donde los cristianos sellaron lo que creían con su sangre. Entonces fueron sal. Y también, no solamente la sal, sino también la luz. Escuchemos lo que dice el Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra. O sea, que Dios ha puesto la confianza en nosotros. Si nosotros nos hacemos los locos, no hay sal por ningún lado. En la familia, nosotros somos la sal. En la comunidad, en la parroquia, nosotros somos la sal. Pero si la sal se desvaneciere, O sea, si el cristiano no ora, no lee la palabra, no cree en Dios, no vive su fe, no va a misa, se desvanece, pierde su sabor. ¿Qué pasa? ¿con qué será salada? Si nosotros no nos aferramos a lo que creemos, entonces ¿quién nos puede dar sabor a nosotros? Si no nos aferramos a Cristo, si no nos unimos a Cristo, ¿cómo se nos va a dar el sabor a nosotros? Perdemos todo. No sirve para nada. Ah, bárbaro. ¿Qué son los cristianos sin Cristo otra vez? No sirve para nada. ¿Qué son los grupos de apostolados sin oración? No sirve para nada. ¿Qué son los curas y los obispos sin oración y sin leer la palabra de Dios? No sirve para nada. Es la palabra de Dios, ¿no? Yo solamente estoy haciendo eco de la palabra de Dios. No se me pongan en problema conmigo. Está escrito, cualquier problema es con el padre Marco que está leyendo, yo no. Si él lo está inventando, el problema de él. Pero si está escrito, tampoco es problema de él. Es problema de Cristo. No sirve para nada. Y de eso estamos minados en la iglesia. Estamos minados. Perdimos la sal. Ya no leemos el Evangelio. Ya no creemos en Cristo. Ya no vivimos la fe. Nos dejamos paganizar por el mundo. ¿Para dónde va Vicente? Para allá para dónde va la gente. Sigue. Sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ya nos tiran fuera, ¿no nos están tirando fuera los cristianos? Y para ser pisoteado por la gente, díganme, ¿ya no lo estamos viviendo? Claro que sí, porque perdimos la sal, perdimos la sal. En un tiempo, pues aquí era el centro del cristianismo. España fue y nos llevó el cristianismo a nosotros. Ahora España se quedó sin cristianismo. Ahora hay que volver a cristianizar a España, Europa. ¿Por qué? Porque abandonamos el Evangelio, abandonamos la oración, abandonamos a Cristo. Se necesita urgente traer la sal otra vez a Europa. ¿Quiénes nos anotamos a eso? Esa es la misión. Dice eso, si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Pero si pierde el sabor, sirve para pisotearlo la gente. Y eso lo hemos visto. Cómo nos están pisoteando ahorita, en pleno siglo XXI, porque hace falta cristianos que encarnen el Evangelio. Sigue. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, pero la luz no se puede esconder. Entonces, ¿por qué no alumbran? Si no se puede esconder, debería estar alumbrando. Entonces quiere decir que hemos perdido la capacidad de ser luz. Y Jesús dice, ustedes son la luz. O sea, que el mundo anda en tinieblas, en la oscuridad, en una densa oscuridad. Y sé que todos los que nos siguen a través de las redes y ustedes que están aquí, confirman lo que estoy diciendo. El mundo está en una densa oscuridad. ¿Y quién es la luz del mundo? Los curas, la Biblia dice ustedes.
Ustedes, y los curas se la tiramos a ustedes y ustedes nos la tiran a nosotros. Ustedes dicen los curas deben ser la luz y nosotros decimos los laicos deben ser la luz y nos tiramos la pelotica y ninguno lo tomamos en serio. Ustedes son la luz. O sea que si el mundo no ve un rayo de luz del Evangelio de Cristo, es porque ustedes y yo hemos renunciado a predicar el Evangelio, que es la luz para el mundo. Y esa es la crisis más grande que tenemos dentro de la iglesia. Al punto que ya en las misas no se puede predicar. En las misas 5 minutos de la homilía, máximo 10 minutos, y es pecado mortal si se pasa de ahí. Porque renunciamos a ser luz del mundo. Porque ya está prohibido ser luz. Y entonces Jesús dice que ahora queremos encender una vela y ponerla debajo de una mesa. Escúchelo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Jesús entonces dice que no se puede esconder la luz. ¿Y no es eso lo que estamos haciendo en la iglesia? Sí, exactamente eso es lo que estamos haciendo en la iglesia. Quitémonos la máscara, hablemos a lo claro, a lo criollo. No estamos siendo luz. Pero ¿de qué luz se refiere? ¿A qué luz? ¿Cómo puedo ser yo luz? ¿Se refiere a Luz, la esposa de Benjamín? No. ¿A qué luz se refiere? A la luz del Evangelio, a la luz de Cristo. ¿Y por qué es una luz? Porque es la que nos viene a iluminar qué es lo bueno y qué es lo malo. Es la que nos va a permitir ver qué es pecado y qué no es pecado. Qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, por dónde tenemos que caminar. Por eso se llama luz, la que nos ilumina el cerebro, el entendimiento. Cuando Jesucristo escogió a San Pablo, según dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 16, escogió a San Pablo, lo escogió para que llevara la luz. Y él va a ser luz. Y San Pablo lo cuenta. Escuche cómo lo dice. 16, 26. 26, 16. Aquí está. Pero levántate. Escuchen. Pero levántate. ¿Sabe qué significa levántate? Que estamos instalados. Que Pablo estaba instalado, pero ahí estamos nosotros. Levántate, ponte en acción. Y ponte sobre tus pies. Listo para caminar, listo para llevar el Evangelio. Porque para esto he aparecido a ti. Para eso hemos conocido al Señor. Para eso Él se nos ha revelado, se nos ha manifestado. O si no, ¿para qué fuimos fuimos bautizados y para qué nos han dado la fe? ¿Para qué? ¿Para que la extendamos a los demás? Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Ministro y testigo. No solamente Pablo, todos. Tenemos que ser ministro y testigo de las cosas que hemos experimentado, hemos visto. Y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles y a quienes ahora te envío. Lupita, por favor. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Escucharon? El Señor escogió a San Pablo y a nosotros. ¿Para qué? Para poder sacar de las tinieblas a la gente y pasarlos de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás a Dios. La oscuridad es del poder de Satanás. Eso de lo que hoy se habla, la Agenda 2030, o donde se está apoyando al mal y al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Esas es las tinieblas. Y ustedes y yo tenemos que iluminar esas tinieblas con la luz de Cristo. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados
y herencia entre los santificados. Esa es la luz que Cristo quiere que nosotros seamos como Pablo, para que la gente reciba el perdón de los pecados. Al ver cuál es la oscuridad que hay en su vida, reciba el perdón. Y al recibir el perdón, reciban la vida eterna, la salvación. ¿Y cómo podemos nosotros tener esa luz? Ya San Pedro lo dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Ya San Pedro viene a decir cómo es que nosotros podemos tener esa luz, ser esa luz. Tenemos que irradiarnos, llenarnos de esa luz. Pero ¿cómo? ¿Cómo adquirimos nosotros esa luz si nosotros no podemos producir luz? Nosotros, la luz que Cristo nos da, ¿cómo la recibimos? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Se dan cuenta qué es la palabra de Dios? Una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Y cuando Jesús dice, ustedes son la luz, ¿qué significa? Ustedes son los que van a predicar la palabra de Dios. Ciertamente que nosotros los sacerdotes tenemos que hacerlo a través de las redes, en las misas, en la iglesia, ciertamente. Pero ustedes los padres de familia lo tienen que hacer en su casa. Y si no lo son en su casa, es porque todavía no han encendido la llama, la vela, que se pone en alto. O si la tienen encendida, entonces quiere decir que la han colocado debajo de una olla. La han escondido. Y ese es el fracaso que tenemos en medio del mundo. Porque los padres de familia, ustedes no, los que no vinieron, no están leyendo la palabra de Dios en familia. Cuando deberían reunirse todos los días a rezar el Santo Rosario en familia y después del Santo Rosario leer el Evangelio del día y compartir el Evangelio del día en familia. ¿Por qué no lo hacen? Porque decidieron no ser luz. Y el reclamo de Jesús es, ustedes son la luz. Y si el mundo anda en tinieblas, no le eche la culpa a los demás. ¿Qué has hecho tú? La pregunta es, ¿qué hemos hecho, cada uno particularmente, para ser luz, para que las oscuridades del mundo se disipen? Ahí tenemos la palabra de Dios, que es luz. Lo último que leyó. Como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Sigue. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De modo que somos luz cuando dejamos que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón y resplandezca Cristo, el lucero, y nosotros podamos ser luz en medio de la humanidad que tanto lo necesita. Filipenses capítulo 2, versículo 15. En Filipenses capítulo 2, versículo 15, nos viene a hablar de nuevo de esa luz. Jesús nos dice, ustedes son la luz. Queremos ser la luz, pero no sabemos cómo ser luz. Nos da miedo ser luz, pero ¿cómo dice el Evangelio? Escuchemos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Dice el Evangelio que ustedes y yo tenemos que, en medio de una comunidad perversa, donde se legaliza el aborto, donde se legaliza los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, del mal se le llama bien y el bien se le llama mal, nosotros tenemos que ser como una lumbrera. Seamos capaces de decir, eso no está bien. El mundo nos está destruyendo y nosotros callados de la boca no somos capaces de decir nada, porque no queremos ser luz. Sigue. Asidos de la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derrumbado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. La palabra es aferrado. ¿Cómo es que dijo la palabra? ¿Cómo es? Asiduos de la palabra de vida. Asidos. ¿Es la palabra asido? Asidos. 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 Agarraos. Apegaos. Apegaos para hacer luz, para que irradie la luz en medio de una comunidad que llena de pecado. Para nosotros poder ser luz, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, esa que ustedes y yo hemos tirado a la basura, esa que no queremos leer, esa que nos cuesta, a pesar de que han escuchado en el Evangelio del día del Padre Marco que todos los evangelios del día habla de que hay que leer la Biblia. El Padre Toro dice hay que leer la Biblia. La iglesia nos enseña que la Biblia es palabra de Dios, que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo, decía San Jerónimo. A pesar de esa cantaleta, ustedes todavía no han comenzado a leer la Biblia. ¿Qué están esperando? Por eso Jesús reclama. Por eso Jesús reclama. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué pasa? Si nosotros somos la luz del mundo, entonces podremos decirle al mundo, a los políticos, a toda la humanidad, esto no es correcto, desde la palabra de Dios. Es verdad que a veces hay sacerdotes, hay obispos que le dicen al mundo, esto no es correcto, pero ¿por qué no usar la palabra de Dios para decirle al mundo que eso no es correcto? ¿Por qué no usarla? ¿Por qué papá y mamá no usar la palabra de Dios para decirle a los hijos, esto no es correcto? ¿Y por qué ustedes y yo no aferrarnos a la palabra de Dios? Ustedes se dan cuenta que eso tiene resultados. Muchos de ustedes me han dicho, mi vida ha cambiado desde que comenzamos a escuchar la palabra de Dios. Eso es verdad, eso no es mentira. Y son miles de personas en el mundo. ¿Por qué? Porque le ha llegado la luz, Padre. He comenzado a comprender la Biblia, ha llegado la luz, he comenzado a salir del pecado, me he casado, he arreglado mi vida. Ha llegado un rayo de luz a tu vida, claro que sí. Efesios capítulo 5, versículo 8, viene a hablarnos, en adelante, viene a hablarnos de esa luz que Jesús dice, ustedes son la luz del mundo. Pero ¿cuándo nos la vamos a tomar en serio? Este es el problema. Sabemos que la palabra de Dios es la que nos da ese rayo de luz. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos hacerlo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Ustedes son la luz. Pero ¿será verdad que en otro tiempo éramos tinieblas porque no leíamos la Biblia? Porque no creíamos en la palabra de Dios. Y ahora somos luz porque ya la leemos, porque ya la predicamos, porque ya la vivimos. ¿O todavía estamos en las tinieblas? El Salmo 119, 105, que estaría para la casa, no lo vamos a buscar. Lámpara es tu palabra para mi paso, luz en mi sendero. Entonces necesitamos irradiarnos de la luz de Cristo. Por favor, cristianos, no podemos ser luz si no tenemos la luz de Cristo en nuestra vida, si no tenemos la palabra. Y la única manera de ser luz es proyectar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios, dar a conocer a donde vaya la palabra de Dios, cada uno con el talento que Dios le ha dado. Es que yo quiero hacerlo como el Padre Toro, como el Padre Marco. Ese no es su talento. Pero sí lo puede hacer como Dios le dio su talento a usted. Pero hágalo. Repítalo el 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Andad como hijos de la luz. ¿Andamos como hijos de la luz?
Sigue, versículo el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. ¿Escucharon? Hay dos maneras de ser luz. Con el ejemplo, no dejándonos arrastrar por lo que el mundo pide, lo que el mundo manda. Y segundo, denunciándolas con la palabra de Dios. Así es luz. Con mi ejemplo soy luz. Otros me seguirán. Con la predicación denuncio lo que es malo, para que la gente con la palabra de Dios, con fundamento, no se sienta juzgada ni condenada, sino sienta que Dios le dice, este es el camino. Así es que podemos ser luz. Repítalo. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Más bien reprenderlas. Eso nos da miedo. Ayer decíamos que nos cuesta dar la vida por Cristo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Lo que hace el mundo es vergonzoso, da pena, pero que los cristianos nos estemos dejando llevar por lo que dice el mundo, peor todavía, no peor, sino peor, digo uno. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando arrastrar. En vez de salvar al mundo, nos estamos hundiendo con el mundo. En vez de ser luz, nos estamos uniendo a las tinieblas. Sigue. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencias por la luz. ¿Escucharon qué es ser luz? Otra vez. Mas todas las cosas. Todas las cosas. Cuando son puestas en evidencia. Esa es la función de la palabra de Dios. Que la gente se dé cuenta de las cosas. Porque se pusieron en evidencia. Y cuando se ponen en evidencia a la luz de la palabra de Dios, son hechas manifiestas. Son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando nosotros denunciamos el pecado, somos un rayo de luz. Porque la luz lo irradia todo. Cuando ustedes y yo denunciamos las cosas a la luz de la palabra de Dios, lo alumbramos todo, e incluso el ateo o el pecador puede decir, caramba, donde yo estaba metido, yo tengo que salir de ahí. Se le despierta la conciencia a la gente, pero si no lo hacemos, porque hay que dejar que cada quien haga lo que dé la gana, para no meterme en problemas, para que no me insulte, para que no me metan en la cárcel, para que no me quiten la vida. Bueno, estamos en tierra de mártires, donde dieron la vida por ser luz. Por eso ustedes verán que en la iglesia hay mucho lo que es la vela, los velones, que es un símbolo fantástico. Para hacer luz hay que desgastarse. El velón se desgasta para hacer luz. Muere, se acaba, pero es luz. Y aquel velón que no se enciende, que no se desgasta, no puede ser luz. Tenemos que morir a nuestro yo para hacer luz, para predicar el Evangelio de Cristo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Católico, ¿qué dice Dios otra vez? Despiértate tú que duermes. ¿Cómo están los católicos? Dormidos. ¿Cómo están los curas? Vamos a ver los curas otra vez. Despiértate tú que duermes. ¿Y los obispos cómo están? Despiértate tú que duermes. Estamos en un letargo todos, porque no queremos dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Y dice el Señor, ¿quieren ser luz? Despierta tú que duermes, no el otro, tú. O sea, cada uno en particular, despierta, reacciona. Es el momento. Estamos en un gran letargo. Hay muchos cristianos. Si Jesucristo comenzó a evangelizar al mundo con 12, ¿qué está pasando que ahora hay más de 12?
y no hacemos nada. Está pasando que aquellos eran luz y nosotros tinieblas. Aquellos creían en la palabra y nosotros no. Aquellos se aferraban a la palabra y nosotros no. Ese es el problema que tenemos. Necesitamos urgente. El cristianismo, para levantarse, no se puede levantar haciendo otra cosa. Hagan lo que a ustedes les venga en gana y no se levantará la fe de la gente. Y no se levantará el cristianismo. Y cada día será como la sal que la pisotea la gente. Pierde el sabor. La única manera, y que lo sepa el mundo, y pruebas tenemos, para que la gente se convierta y cambie, es que se predique, que los curas dejemos de predicar tonterías y prediquemos con exactitud y con fundamento la palabra de Dios, para que la gente vea, para que la gente oiga y se convierta. Y los laicos, no esperar que lo hagan los curas. Si le dan una oportunidad, aprovechen esa oportunidad como los primeros cristianos para extender el Evangelio en el mundo y que radie a todas partes del Evangelio de Cristo, porque ustedes son la luz del mundo. Brille así su luz para que la gente dé gloria al Padre. Que brille nuestra luz, que seamos capaces no solamente de llevarlo, sino que también lo creamos. Es el momento de comenzar a rescatar la fe, a vivir lo que vivieron, lo que estamos viendo hoy. Lamento cómo muchas personas quieren quitar de la historia la vida de los cristianos, que fueron luz y que fueron sal. Y quieren arrancar de la historia del cristianismo, quieren arrancar la historia del cristianismo y meter otras cosas. Lamento cómo nos guías, o la guía que nos cargaba a nosotros. Lamento de que decía que eso eran leyendas. Qué triste. Eso es el plan de la Agenda 2030. Todo lo que sepa cristiano, lo que huela cristiano, desecharlo, quitarlo y poner una capa encima. Pero las catacumbas nos dan un ejemplo. El Señor, el guía que nos estaba enseñando, decía que lo abrieron hacia el año 150 y que por allá lo descubrieron en el siglo XVI, fue creo que, y después en 1800 no sé qué, por allí, yo no me acuerdo de todo eso, pero lo que sí es que mandaron a un diácono y ese diácono comenzó... Calisto, Ajá. El diácono comenzó a buscar y encontró todo lo que habían tapado durante tanto tiempo. El mundo de hoy quiere hacer lo mismo, tapar todo lo que huela cristiano. Pero llegará otro San Calisto que destape. Y tenemos que ser nosotros los que destapemos, nos quieren tapar. Que nos digan que estas catacumbas han sido leyendas donde los cristianos, aquí, bueno, menos mal que no dijo que era leyenda. Sí, no, y si está aquí lo felicito, si no está, háganle saber. Dijo que ahí enterraron a muchos cristianos, hasta el nombre de Papa, que no me acordé, ¿verdad? Ahí están enterrados los cristianos. Y ahí también celebraban a escondidas los misterios de la fe, la Eucaristía, lo celebraban. Y enterraban sus muertos los cristianos allí, porque era un tiempo difícil. Ciertamente, yo digo que ellos deberían de ser honestos en todo. Pan y circo era la ley de Roma, pan y circo, ciertamente los circos era donde más mataban a los cristianos. Pero que venga a decir que no murió ni un cristiano en el Coliseo romano, ¿el Coliseo qué llama? Que no murió ni un cristiano allí por Cristo, que es una leyenda. No es tirarle basura al cristianismo cuando tenemos la historia. El sol no se puede tapar con un dedo. A lo mejor diga,
aquí murieron menos cristianos que en los circos. Ah, eso sí es verdad. Eso sí, ¿no? Pero que diga que no murió ni un cristiano. Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Querer quitar la historia del camino? ¿La historia del cristianismo? Porque la otra historia sí la cuenta bien. Pero la del cristianismo es el problema. La del cristianismo es el problema. A mí me da risa cuando decía que no, que aquí no, que eso era mentira. Bueno, leyenda, mentira no, leyenda. Uso la palabra que usó. Y que era imposible, porque si sabía que lo iban a matar, ¿por qué estaban ahí? No es que ellos sabían que lo estaban persiguiendo para matar. Y se escondían, y cuando los encontraban, los mataban donde estuvieran. Cuando los detectaban como cristianos, por eso usaban los símbolos. El pez, la cruz, el buen pastor.